bueno, pues nos acompaña en el estudio Ramsés Pech, usted ya lo conoce, es especialista en temas de energía. Hemos platicado pues ampliamente de la reforma energética, también por supuesto asesora a grupos que tienen que ver en los estudios de factibilidad y la perspectiva a futuro en torno a todo lo que tiene la reforma energética. Y recientemente hubo una información a nivel nacional, Ramsés, en donde se hablaba de que Pemex obtenía recursos récord por más de 4,000 millones de dólares. Evidentemente, en un lugar en donde hablar de Pemex es tema obligatorio, pues la gente también de repente de las comunidades dice, ay, pues Pemex sí tiene lana y está la industria de la reclamación, pero ya en el escritorio, en la operatividad de la empresa, que pues, busca ser una empresa, digamos, de clase mundial, como el eslogan de CFE, que ya no lo logró, pues se analiza sobre este dinero. Y tú me decías, bueno, tiene que ver cómo se adquiere, cuánto se invierte. Y bueno, pues tú eres el especialista. Coméntanos acerca de este dineral que se habla que obtiene Pemex Recursos Récord. Ok, por ahí vamos a platicar. Como la reforma energética va a cambiar a Pemex a una empresa que sea productiva, ellos tienen que tener unas finanzas limpias y claras. ¿Qué quiere decir con esto? Pemex en el 2008, con la nueva reforma, existía lo que antes se llamaba pidriegas, que era como un cheque en blanco que podían tener el gasto continuo sin la necesidad que tenga que estar ligado al presupuesto de egresos de la Federación. ¿Qué quiere decir? Que si un proyecto necesitaba más dinero, solo se hacía con el modelo de Exim Bank que encontraba en los contratos y no había ningún inconveniente. Al modelo del 2008 cambia esto y en el 2010 la nueva reforma dictamina que toda la deuda que tenía Pemex pasa a ser del gobierno. ¿Qué quiere decir? Que tiene que tener un financiamiento propio, pero cuidando que no se pasara un techo financiero. ¿Qué quiere decir esto? Muchos piensan que cuando el presupuesto de egresos se aprueba en noviembre, el 1 de enero, Pemex ya tiene los 27 mil millones de dólares. De deuda. No, de presupuesto, de techo. De techo. No es cierto eso. No lo recibe el 1 de enero así. ¿Qué es lo que se hace a partir del 2010? Es como con toda empresa. Tiene una caja inicial, tiene sus gastos que vienen de las ventas y tiene su financiamiento. Lo que queremos decir del financiamiento es el permiso que le da el gobierno a Pemex de cuánto se puede endeudar para su apalancamiento para los proyectos de cada año. Pero ellos lo tienen que pagar a final de cuentas. Exactamente, que lo ponen al 2019, que fueron los 4,000 millones. Fueron 3 series, 2 de 500 y una de 3,000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir eso? Que son deuda que se paga hasta el 2019 con un porcentaje de interés y el recurso se lo entregan a Pemex en forma inmediata. Es como la casa, que compramos una casa. ¿Te la dan? Te la dan, pero la tienes que pagar dentro de un periodo con una cierta cantidad de interés, porque es dinero que tienes en el mismo momento. Ahora, ¿esta deuda no retrasa los trabajos que en un momento dado tiene que hacer Pemex o es algo que lo va haciendo de manera consuetudinaria, o sea, de manera constante? Lo tiene que hacer en forma constante porque acuérdense que el techo financiero que nos dan en este año del 2014 va a ser de 27 mil millones de dólares. ¿Qué quiere decir? Que esos 27 mil millones, Pemex el gobierno no lo tiene luego, porque acuérdense que vienen de las ventas del crudo y todo lo demás. Etcétera. O sea, no vendemos la cantidad de barriles totales en un día, sino es paulatina. Entonces, ¿cómo nos vamos a apalancar? Pues tenemos que tener recursos que nos puedan ayudar. Por eso hay que tener una caja inicial y una caja al final de cada periodo. Y tenemos que pagar la deuda de otros préstamos anteriores. ¿Este bono o estos recursos récord es por la confianza que genera la reforma? En parte. Ajá, a ver. En parte. ¿Por qué? Porque acuérdense que tenemos la parte del Fitch y tenemos las otras, las que nos ponen las calificadoras. Y acuérdense que lo que se vende en esas es una percepción. Entonces, la percepción que se tiene de Pemex es que tiene unas finanzas públicas buenas antes de impuestos, en el Evita. ¿Sí? Porque siempre nos prestan antes de impuestos, no después de impuestos. Entonces, cualquier problema financiero que tenga Pemex tiene que cubrir sus deudas antes de impuestos. No después de impuestos se cubren las deudas, sino es antes de impuestos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todas las calificadoras dicen, Pemex antes de impuestos sí me paga. Y sí te puede pagar. ¿Sí tiene con qué? Tiene con qué, págale. Pero después de impuestos, si nos fuéramos a que nos calificaran así, nadie nos prestaría. Bueno, no de los elementos, y si no corrígeme, uno de los elementos de la reforma energética era que Pemex tarde que temprano no iba a poder ser solvente si no le metía y se metía en el concurso, en
en el estadio internacional de la competitividad de las empresas que tienen que ver con los hidrocarburos? Sí. Pemex, por ejemplo, ahorita con la reforma energética, independientemente que haya muchas opiniones en el aire y todo lo demás, es una empresa. Ya. Y como empresa necesita recursos. Y como recursos, ¿cómo los va a tomar? Tiene que tomarlos de algún lado. Ya lo vimos que en nuestro presupuesto no alcanza. En nuestra ley de ingresos tampoco alcanza. Pusimos $85 el precio del barril, aunque está más o menos promedio de $100. Pero el recurso necesario adicional para cubrir pasivos anteriores, ¿cómo lo hacemos? Te tienes que apalancar. Pues tienes que buscar un crédito, un bono, etcétera. Es, por ejemplo, nosotros, cuando tenemos un negocio, ¿qué tenemos que hacer? ¿Apalancarnos o no apalancarnos? Sí, para poder crecer. Entonces, si no tienes dinero, no creces. Sí. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Pemex? Está buscando las estructuras de nuevos modelos que puedan traer el dinero y la forma como los perciben las calificadoras para poder tener una mayor inversión y acceso. Fíjate, se anota en esta información que circuló a nivel nacional que la demanda del bono alcanzó 10 veces el monto original anunciado. O sea, lo que iban a pedir originalmente eran $3,000 millones. Sí. Entonces se incrementa la emisión a $4,000 millones, que es una cifra histórica nunca antes vista, dinero para Pemex en los mercados internacionales. Exactamente. Lo que hay que poner bien en particular, que los bonos o los certificados que se emiten se tienen que pagar al final de lo que se puso en venta. O sea, estos van a ser al 2019. En el 2019 hay que pagar esa cantidad. Entonces lo que hace Pemex cada año va guardando una parte. Una lana. Un dinero para cuando llegue ese pago, en el 2019 se pague. Les voy a explicar. En el 2014 a Pemex se le autorizó financiarse $14.7 mil millones o $14.7 billones, como podemos manejarlo. Entonces, en los mercados internacionales le autorizaron entre 4 a 6 mil millones de dólares. Ahorita colocaron 4, o sea que todavía tienen chance otros 2 más para colocar. Y ya no se pueden endeudar este año. El próximo año van a ver cómo los pueden endeudar otra vez con esa forma. Pero cada año Pemex se le autoriza de parte del gobierno cuánto se puede endeudar en financiamiento. Ahora, ¿qué van a financiar? ¿Qué van a comprar? ¿En dónde van a invertir? ¿En qué van a usar esos bonos? Desde tu perspectiva, ¿cuál sería la prioridad? Y te voy a citar, recientemente platicando con un grupo de compañeros, con mi amiga Lorely Ruiz, me decía, ¿viste la entrevista de Hugo Chávez, en paz descanse, con Guadalupe Loaesa? Con Elena Poniatowska. Y le decía, lo que tiene que tener México es cuidado del gran vampiro, del Drácula ese que está en el norte y que está chupando todo en aguas profundas, porque no le va a dejar nada a México. Y entonces caso a las dos preguntas, ¿en qué tiene que invertir México? Y si sí es cierto eso del gran vampiro en el norte que se está llevando los hidrocarburos. A ver, lo que pasa es que hay que ver sobre qué, o sea, verlo sobre el punto de quién viene. O sea, siempre es lo que he peleado yo, o sea, puede ser un político, claro, o puede ser una persona técnica. Si le preguntamos a un político nos puede dar una respuesta diferente. Y si es un técnico nos va a decir que no tenemos la capacidad para poder llegar a la forma como queremos explotar en forma rápida. Sí. Podemos ponernos muchos temas, pero lo importante ahorita en qué va a invertir este dinero, simplemente en cuestiones operativas. O sea, tenemos que cubrir la operación que se necesita para mantener la producción. Acuérdense que en Pemex nos dijo 2014-2018, la inversión en su plan estratégico es de mantenimiento, no es de crecimiento. Ramsés, para cerrar, que mañana recibes un premio. Sí, mañana. ¿Puedes comentar? Es un premio sobre periodismo, sobre un artículo que hicimos que se llama Un teorema para la reforma energética, que mañana lo vamos a recibir ahí en México a las 7 de la noche. Y bueno, creo que ahora sí, como dijeron, ya llevo muchos años en Tabasco y bueno, creo que el premio es de Tabasco.